Hola, hola estudiantes de la institución educativa Antonia Santos. Mi nombre es Viviana García y les voy a orientar el área de lengua castellana. Bienvenidos. La aventura del segundo periodo inicia en 3, 2, 1. Y esta guía tiene por nombre las oraciones gramaticales y las palabras que la componen. Y antes de iniciar, vamos a mirar una frase que nos alentará para empezar con toda la mejor energía este segundo periodo. Quizá hoy no llego a mi meta, pero hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. ¡Vamos con toda! Primero vamos a recordar lo que sabemos. Y para eso, recordemos que en guías pasadas vimos que las palabras nos sirven para nombrar personas, animales, lugares, objetos y sentimientos. Estas palabras reciben el nombre de sustantivos. Veamos un ejemplo. Observa. Podríamos decir que este objeto se llama casa y casa es un sustantivo. Esas palabras que los acompañan diciendo cómo son las personas, los animales, los lugares, los objetos y los sentimientos se denominan adjetivos. Veamos un ejemplo. Tenemos la casa. ¿Y qué podemos decir de la casa? Que la casa es pequeña. Con estas palabras podemos formar muchas ideas y para eso necesitamos otras palabras que le den sentido, formando así oraciones gramaticales. Por ejemplo, Tatiana vive en una casa pequeña. La abuela compró una casa pequeña. La pequeña parcela no tiene casa. Si nos fijamos, la palabra Tatiana, casa, abuela, casa y parcela y casa son nombres, es decir, que son sustantivos. Y la palabra pequeña que está por acá en esta oración, por acá en la siguiente oración y por acá en la última oración, corresponden a los adjetivos porque están diciendo cómo son, en este caso, cómo es la casa. Pero, ¿qué es una oración gramatical? La oración gramatical está compuesta por sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto informa qué o quién realiza la acción del verbo. La parte más importante del sujeto, es decir, su núcleo, es el sustantivo. Ahora, ¿qué es el predicado? El predicado informa la acción o el estado del sujeto. La parte más importante del predicado es el verbo, es decir, el verbo es su núcleo. El sujeto lo podemos encontrar de dos maneras. El sujeto explícito, que es el que se puede identificar a simple vista. Por ejemplo, la casa es pequeña. Y el sujeto tácito, que es el que no podemos identificar y lo tenemos que deducir a partir del verbo. Por ejemplo, compró una casa. Ahí tendríamos que decir quién compró una casa, entonces lo tenemos que deducir. Ah, él o ella compró una casa. Pero eso solo lo podemos identificar a partir del verbo, que en este caso es el verbo comprar, que como está ya conjugado aparece compró. Dentro de los predicados tenemos dos. El predicado nominal es el que dice
cómo es o cómo está el sujeto. Es decir, utiliza el verbo ser o estar. En el caso, en el ejemplo que estamos utilizando, la casa es pequeña. Ese verbo es vendría siendo con predicado nominal. En el predicado verbal se emplea un verbo conjugado. Por ejemplo, la abuela compró una casa pequeña. Ese compró es un verbo conjugado. Por eso se le llama predicado verbal. Bueno, y vamos a practicar. Esta es la actividad número 1. Y depende de todo lo que ustedes hayan prestado atención en el anterior esquema. Veamos. Vamos a desarrollar este crucigrama y para eso tenemos que prestar mucha atención a los números y asimismo mirar si están en vertical o en horizontal. Por ejemplo, el número 1 dice así: informa el nombre de quién o qué desarrolla la acción del verbo. Vamos a ubicarnos cuál es. Informa quién o qué realiza la acción del verbo. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Muy bien. Sujeto. Entonces vamos a llenar las casillitas con el nombre que acabamos de decir. Y así mismo vamos a hacer con las demás. Este segundo punto está facilísimo. Lo único que deben de hacer es observar muy bien la imagen, mirar las dos palabritas que las acompañan y con ellas y otras más crear una oración para cada imagen sobre las líneas que aparecen ahí debajito. O sea que está muy facilísimo. En el tercer punto lo que tenemos que unir son los sujetos con los predicados a través de una línea. Veamos qué tanto hemos aprendido. Y aquí les va un ejemplo. Los estudiantes antonianos son los mejores de Puerto Boyacá. Y así haremos con las demás oraciones. Muy fácil, ¿cierto? Bueno, y vamos a seguir aprendiendo. Veamos cuáles son las clases de oraciones. Las oraciones se clasifican según el número de verbos en oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo o una sola acción. Por ejemplo, mi mamá limpia la casa. Las oraciones compuestas poseen dos o más verbos y se unen a través de una coma o una palabra de relación. Podemos con dos oraciones simples formar una oración compuesta. Las palabras de relación pueden ser y, pero, así que, por lo tanto y muchas otras más. Veamos un ejemplo de cómo con dos oraciones simples podemos formar una oración compuesta. Entonces, la primera oración dice: mi mamá limpia la casa. Y la segunda dice: mi mamá prepara la comida. ¿Cómo quedaría uniendo las dos? Recordemos que podemos utilizar las palabras y, pero, así que, por lo tanto, o tan solo la coma. Entonces tenemos las dos oraciones. Mi mamá limpia la casa y prepara la comida. Ahí estas dos oraciones simples nos formaron una oración compuesta. Otro ejemplo. Yo estudio desde casa. Por lo tanto, hago mis trabajos con responsabilidad. Esa palabra, por lo tanto, me sirvió como puente para formar de dos oraciones simples una oración compuesta. La clave para identificar si una oración es simple o es compuesta está en identificar los verbos. Si tiene uno, sabemos que es simple. Si tiene dos o más, sabemos que es compuesta. Pero
¿Recuerdan qué es un verbo? Los verbos son palabras que empleamos para expresar lo que hacemos, es decir, las acciones. Por ejemplo, jugar. Los verbos tienen muchas formas. Estas formas reciben el nombre de conjugación. Por ejemplo, los niños juegan en armonía. Cuando ya conjugamos el verbo que se llamaba jugar, entonces ya cambia su forma y aparece juegan. Tenemos el ejemplo del verbo cantar. El pájaro canta en la mañana. Ya el verbo cantar cambió su forma, es decir, se conjugó y ya aparece como canta. Eso sí depende del tiempo en que se emplee este verbo, si está en presente, en pasado o en futuro. La forma que sirve para nombrar un verbo se denomina infinitivo. Y las palabras o los verbos más bien que están en infinitivo siempre terminan en ar, o ir. Veamos algunos ejemplos. Vamos a practicar y esta es nuestra actividad número 2. Y en su primer punto tenemos recorta y pega. Para eso vamos a buscar en revistas, periódicos, cartillas viejas, lo que tengamos en casa, 6 imágenes que representen o que expresen una acción o verbo. Y con ellas vamos a escribir una oración con cada una. Es decir, en total, 6 oraciones. Y este punto está facilísimo. Lo que van a hacer es determinar si una oración es simple o es compuesta. Y ahí en cada una de las oraciones aparecen unas líneas donde vas a escribir la palabra simple o compuesta. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre las oraciones simples y compuestas? Esa que estás pensando, si son simples tienen un solo verbo, si son compuestas tienen 2 o más verbos. Además, otro truco es mirar las palabras de relación. Si una oración se relaciona con otra, si hay un puente entre esas dos oraciones utilizando la palabra y, pero, por lo tanto, así que, o existe una coma entre ellas, sabemos que es compuesta. Y aquí vamos a seguir identificando oraciones simples y oraciones compuestas. Para eso vamos a agarrar nuestro color amarillo y nuestro color verde. El amarillo será el que defienda las oraciones simples y vas a colorear todas las oraciones simples de amarillo. Y el verde será el que identifique las oraciones compuestas y vamos a colorear todas las oraciones compuestas que encuentres en los recuadros de color verde. Ya hemos aprendido que las oraciones compuestas poseen 2 verbos o más. Aquí tenemos unas oraciones compuestas, pero les falta ubicar los verbos. Solo lo que tienes que hacer es leer muy atentamente los verbos y ubicarlos en el lugar correspondiente. Ojo, ahí hay una trampita porque cada oración me están presentando 3 verbos. Vas a elegir solo 2 y los vas a ubicar en el lugar correspondiente para darle sentido a nuestras oraciones gramaticales. Y en el punto 5 vamos a tener una pequeña conexión con el área de naturales. En el área de naturales estamos viendo la reproducción de los seres vivos. Y aquí vamos a conocer cómo se reproducen los caracoles. Vamos a leer muy atentamente esta lectura, vamos a buscar esas palabras desconocidas y vamos a extraer de ella 8 oraciones, así como lo oyen, 8 oraciones con sentido que tú identifiques y las vas a escribir en las líneas que están en la parte de abajo. Facilísimo, ¿cierto? Bueno, niños, y eso es todo lo que tiene que ver con lo que está propuesto en la guía para el mes de mayo correspondiente a las oraciones gramaticales. Nos vemos en el siguiente video donde aprenderemos ortografía e inglés. ¡Chao!